Bueno, le damos gracias a Dios. También vamos a arrancar un poquito de nuevo, de cero. Yo le puse a la prédica esta, amor, dos puntos, más allá de la razón. Acá en el pasaje este de Pablo le puso a ese título, o mejor dicho, lo que acomodaron la palabra, le pusieron el amor que excede a todo conocimiento. Si algo excede a todo conocimiento, va más allá de nuestra razón humana. Estábamos hablando de que necesitamos tener algunas características como cristianos para poder ser portadores de ese amor que sobrepasa todo entendimiento, ¿no? Que es el amor que Dios pone en nuestros corazones. Y una de las características es una oración eficaz. ¿Cómo logramos una oración eficaz? Estábamos hablando del Padre Nuestro, que todos los conocemos. Pero si lo repetimos sin tener un contenido, no deja de ser un rezo que a Dios eso mucho no le llega, porque él, para que nuestra oración sea eficaz, necesita tener muchos ingredientes, no solamente el orden y un modelo, como hizo el Señor Jesús en su momento, sino que necesitamos que la oración sea nutrida, por ejemplo, con la intercesión. Lo mejor que le puede pasar a un cristiano es orar por los demás. Es lindo orar por uno mismo y lo necesitamos desde ya. Pero cuando empezamos a sentir en nuestro interior la presencia de Dios, queremos compartirla y queremos que aquellos que no lo conocen o que no tienen esa posibilidad de ver cómo es, queremos que ellos experimenten esa sensación o esa plenitud del Espíritu de Dios en el corazón. Entonces empezamos a interceder. Aparte de interceder, la oración tiene que tener otro ingrediente, que es la humillación. Humillarse es arrodillarse ante Dios, reconocer que no podemos hacer nada sin Él, reconocer que Él tiene toda la autoridad, todo el control sobre nuestra vida, todo el control sobre nuestro entorno, todo el control sobre nuestro pasado, sobre nuestro presente y sobre nuestro futuro. Y eso es humillarse, darle al Señor la total libertad y decirle que Él es el dueño de nuestra vida. Ser como un esclavo de Él por amor, ¿no? El esclavo es humillado y no tiene derecho a elegir y a hacer nada de su vida, pero nosotros sí, el Señor nos da esa libertad de elegir y somos esclavos de Él por amor, para agarrarnos y quedar atados a Él, para vencer, no caer en pecado, para que su Espíritu vaya trabajando en nuestro corazón. Y después el clamor, hablábamos como otra de las características de la oración eficaz. Si no tenemos un clamor que sale de nuestro corazón, Dios va a ver como que estamos hablando como sin contenido, ¿no? Sin un contenido que nos desgarre, que nos hace preocupar, que nos da esa angustia, esa carga, no de depresión, sino que es una carga propia de nuestro espíritu combinado con el Espíritu Santo para poder interceder y poder humillarnos ante el Señor y clamar por los demás. Necesitamos ese clamor, necesitamos en nuestro corazón clamar, no pedir. Pedir está bueno, pero el salto de calidad de pedir es el clamor. Necesitamos clamar. No nos preocupemos si nos angustiamos o lloramos, pero Dios mira eso. A Él le hace bien que nosotros nos preocupemos y que llevemos la carga unos con los otros. Y Él ve que ahí nuestra oración va siendo eficaz. Eso como el primer punto de alguna de las características del amor por excelencia. La segunda característica que yo veo acá en el pasaje es la de pertenencia. Podemos leer en el versículo 15, bien dicho, del capítulo 3 que estamos leyendo, dice, miren qué interesante: de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé, conforme a la riqueza de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. Pero miren qué interesante el 15, ¿no? De quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra. Ahí no estaban hablando ni más ni menos de tomar el nombre de qué. ¿El nombre de qué? De ciudadanos celestiales.
tanto en el cielo los que llegaron a la presencia del Señor como los que estamos aquí. Eso es un sentido de pertenencia y me lleva a ver, para alguno que quiera buscar este pasaje que va relacionado al amor, el nuevo mandamiento que él da a Cristo, que está en Juan 13. Miren qué interesante. San Juan, capítulo 13, versículo 34 y 35. Alguno que pueda leerlo, por favor. Acá este pasaje van a ver, no solo habla del nuevo mandamiento, el 35 van a ver de lo que habla. Uno a veces se queda en la mente con el nuevo, que nos amemos los unos a los otros. Pero miren qué interesante lo que dice el versículo 35. ¿Alguno que tenga que quiera leerlo? Que se desmoteen y lo lean. Abran el micrófono y lo pueden leer. Es San Juan 13, versículo 34 y 35. No te escucho, tía. Tenés que activar tu micrófono. No, por más que yo lo haga, si no lo hace la tía, no. Mira, ¿ve? Hola. Ahí está, léelo de vuelta. José, porque... Léelo vos, José, porque la tía no se desmoteó. Bueno, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Miren qué interesante, ¿no? La base del amor nos hace también tener el sentido de pertenencia. Ahí nos dice el Señor que somos sus discípulos, en realidad. No está hablando de los discípulos originales, ahí está hablando de que somos discípulos de Él. Nos da otro sentido también de que pertenecemos a Él. Porque para ser sus discípulos tenemos que pertenecer. El ser humano siempre necesita pertenecer a un grupo, a algún lugar, a un barrio. Buscamos, ya el ser humano al ser sociable, siempre busca un sentido de pertenencia, ¿no? Pertenece a un grupo de amigos, pertenece también un poco a su grupo familiar. Y bueno, el Señor quiere que nos demos cuenta que le pertenecemos y que pertenecemos a Él. Y que juntos formamos la comunidad que pertenecemos a Dios a través de Jesucristo. Qué importante el sentido de pertenencia. Esa es otra de las características que tenemos para tener el amor por excelencia, que es lo que venimos hablando. La primera es la oración eficaz, esta segunda es el sentido de pertenencia, que lo necesitamos. Y esta consecuencia de la oración más la pertenencia continúa con lo que vamos leyendo. Miren qué interesante lo que dice. Dice, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. Ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. El hombre interior es nuestro ser, es nuestro espíritu. Nuestro espíritu se fortalece cuando aceptamos el Espíritu Santo en nuestro corazón. Entonces empieza a actuar en interconexión con el Espíritu Santo y hace a su vez que todo nuestro ser, como dice Tesalonicenses la primera 5, 22, 23, que nos dice que seamos santificados por completo y todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, se mantengan irreprensibles para la venida del Señor. Amén. Miren qué interesante, ¿no? Eso nos da cómo nos fortalecemos. Es la fortaleza que necesitamos todo creyente. Dice, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender todos los santos cuál es la anchura, la longitud y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento,
para que seáis llenos de toda plenitud de Dios. Mire, acá vuelve a repetir que seamos cimentados. Si hay algo importante en una edificación son los cimientos. Hay algo fundamental en una edificación. Son los cimientos, son las columnas, las estructuras y los materiales con que eso está hecho. Que podemos comparar tranquilamente en una casa. Nuestro cimiento es la doctrina cristiana, la Biblia, la palabra de Dios. Nuestras columnas son los distintos valores y las distintas frutos del Espíritu Santo que van trabajando en nosotros como persona y se van a manifestar en determinada ocasión cuando los necesitamos. El amor, el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, la bondad, la fe, la mansedumbre, la templanza, esos nuevos frutos que eso es de un mismo árbol, ¿no? Que es Dios. Qué interesante. Y lo que dice acá también, para saber cuánto es el largo, el ancho y el alto, da proporciones. Y en realidad esto no necesitamos una revelación. Al saber que Dios es eterno, no hay medidas. Acá el apóstol nos da a entender, dice, para que sepan, cuando el hombre interior sea fortalecido y Dios les dé la seguridad, el ancho, la profundidad, el largo, el alto, va nombrando las cosas materiales que a la simple vista natural y vivir en 3 dimensiones es lo que vivimos, lo que vemos. La profundidad, el largo, el ancho, el alto, los cálculos. Pero Dios, como es Dios, eso cae por tierra. El Espíritu Santo nos revela que Él es infinito. Entonces ya sabemos cuál es el alto, el largo y el ancho, como dice acá el apóstol Pablo en la Escritura. Dice, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor. Si hay que tener un cimiento grande, es el amor, que es el nuevo mandamiento que el Señor nos dio, al margen de toda la ley, de todo lo que sabemos cómo conducirnos. Eso tiene que ser uno de los pilares, los fundamentos para poder tener ese amor por excelencia, ese amor más allá de la razón, que es de lo que se trata esta prédica. Y como tercera característica del amor por excelencia es la santidad y los dones y los frutos, ¿no? Para fortalecer nuestro ser, para tener una llenura total y un conocimiento total del Señor. Él a través de su presencia nos va a revelar cosas que ni entendemos. Nos va a mostrar y nos va a aclarar cualquier duda que podamos tener. Por eso necesitamos tener la presencia de Dios en nuestro corazón para aprender y a través de su palabra poder ser fortalecidos. Es linda la comida, ¿no? Es lindo cocinar, es lindo cuando uno hace ese acto de cariño cocinando, pero también el alimento es la palabra de Dios. Como dice él cuando fue tentado, dice, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios, ¿no? Y miren qué interesante. Seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál es la anchura, la longitud, la profundidad y la altura. Ahí nos da una medida racional, pero como Dios no tiene límites, ya sabemos lo que significa esto. El infinito. Ya podemos comprender. Y de conocer el amor de Cristo que excede todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Si hay algo que nos da una característica de la llenura del Espíritu de Dios en nuestro corazón, que quizás podemos estar hasta dispuestos a sacrificarnos por los demás. No solamente orando por ellos, no solamente aguantando cuando aquellos quizás no responden de la forma que pensamos, y el Espíritu Santo nos ayuda a tolerar, a soportar a las distintas situaciones y a las personas con sus formas de ser. El amor dice que cubre multitud de faltas, no que cubre pecados. Las faltas son aquellas cosas que quizás a nosotros son carencias, son cosas que vemos o que quizás nos puedan hasta lastimar, pero el amor del Señor nos ayuda y nos alienta, es el motor del cristiano, es por lo cual nos reconocen las personas, que nos pueden hacer la peor cosa del mundo y le decimos, bueno, que el Señor te bendiga, quédate tranquilo que Dios va a darte luz. Es complejo para poderlo llevar a cabo, pero lo único que podemos hacer es pedirle al Señor que
con su presencia nos ayude a actuar y que el Espíritu de Él tome el control de nuestras emociones, de nuestras reacciones, de lo que somos, junto con el fortalecimiento de nuestro ser, la llenura total de Dios, el conocimiento va a estar por ende porque el Espíritu de Dios nos va a guiar a toda verdad. Va a ser como un semáforo que nos va a decir, no, cuidado, precaución, no, vía libre, avanzá, o el rojo, ojo, que podés llegar a caer en tal o cual situación. Porque somos débiles, somos frágiles. En realidad, si no escuchamos la voz del Señor, podemos caer en pecado fácilmente, porque ¿a quién no le gusta el pecado? El ser humano ya está de por sí, la naturaleza es inclinada a hacer cosas que a Dios no le agradan. Pero con la ayuda del Señor podemos mantenernos fieles, limpios, llenos de la presencia del Espíritu Santo. Y para terminar, miren, hasta el mismo pasaje tiene hasta una conclusión. Me encantó este pasaje porque dice, y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantes de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros, a Él sea la gloria en la Iglesia, en Cristo Jesús, Amén. por todas las edades y por todos los siglos. Amén. Amén. Acá está hablando ni más ni menos que todo esto se manifieste en la Iglesia. La Iglesia somos nosotros, porque somos el templo del Espíritu Santo. Y también podemos tener esas patologías como hablábamos en la antigüedad, que el sacerdote tenía que ir a orar a las casas de los israelitas cuando empezó, y bueno, si las paredes estaban con algún problema, humedades, etcétera, iba el sacerdote a orar. Si no se curaba la pared, tenían que demoler la casa por completo y volverlas a armar. Eso es lo que hace el Espíritu Santo. Cuando detecta que tenemos algo que no es bueno, que no es conveniente, lo saca a la luz, lo traslada a nuestra mente, a nuestro razonamiento, para que nosotros seamos conscientes de que eso está mal, nos humillemos, clamemos, intercedamos a Dios por nuestra propia vida, y que la eficacia de la oración se cumpla también en nosotros. Por eso quería decirles, para redondear, que no nos olvidemos que algunas de las características para que poseamos el amor por excelencia es la oración eficaz, que ya explicamos con sus ingredientes, ¿no? La intercesión, la humillación y el clamor, la pertenencia como otra de las características para ser aptos para el Señor. Tenemos que tener en cuenta que pertenecemos a un reino que no es de este mundo. Entonces eso nos va a estar confiado, por más que alrededor veamos situaciones límites, que veamos el flagelo y todo el desastre que está pasando en la humanidad y todo lo que va a venir, sabiendo de que Dios está en control de nuestra vida porque somos sus hijos y pertenecemos a Él. En estos tiempos tan difíciles, siempre es bueno recordar y saber que pertenecemos a una familia enorme. Todos los que estamos aquí somos familiares en el Espíritu y comprados por la sangre de Cristo. Así que esa es otra de las características. Como tercera característica, la santidad de Dios. Permitir al Espíritu Santo que actúe en nuestro corazón a través de los dones, que se manifieste para poder ser de bendición a los demás y que se manifiesten los frutos en los momentos que lo necesitamos. Eso nos va a permitir saber que tenemos un amor más allá de la razón. Así que acuérdense, para tener esas características de un amor más allá de la razón, un amor por excelencia, o la presencia del Espíritu Santo en su máximo esplendor en nuestras vidas, necesitamos, entre otras características, que hay bastantes, en estas características que nos abra el pasaje, necesitamos de tener una oración eficaz, necesitamos de saber racionalmente a quién pertenecemos y lo que significa eso, la anchura, el largo, la profundidad de lo que es las cosas de Dios. El reino de Dios es infinito, su poder, todo lo que marca acá el apóstol Pablo es fácil de entender en realidad. No necesitamos medir, no podemos medirlo a Dios. Entonces nuestra mente racional nos hace pensar eso, que no hay medidas, que es infinito. Y como tercera característica tenemos que tener
la santidad en nuestro corazón, que nos va a fortalecer, nos va a llenar totalmente con su presencia y nos va a dar el conocimiento que estamos buscando. ¿Para qué? Para bendecir a otros, para ser puntales, para ser, como dirían los pibes, unos buenos influencers o unos buenos youtubers, ¿no? Si queremos ir a la tecnología moderna, que podamos, nuestra influencia, como decía Pablo, sean imitadores de mí como yo de Cristo. Al simple vista, cuando dice esas palabras Pablo, nos hace ver como qué pedante, ¿no? O qué forma qué personalidad, ¿no? Pero en realidad está hablando de humillarse de tal manera y de tratar de imitar al Señor, de tal manera que podamos, que nos reconozcan en este mundo tan difícil, que se den cuenta que hablamos diferente, que se den cuenta que actuamos diferente y que se den cuenta que el amor que tenemos es para compartir y para que el Señor se emane ese amor de nuestros corazones. Así que estas son las palabras que quería compartir, amados, y no se olviden que para tener el amor ese que va más allá de la razón, tenemos que tener alguna de estas características, ¿no? La oración eficaz, el sentido de pertenencia, saber a qué pertenecemos, y la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas, con sus frutos, con los dones, buscarlos que están en nuestro corazón y ponerlos en la actividad, porque el mundo nos necesita de verdad. Y ya que está, bueno, ahora para cerrar la reunión, le damos gracias. Hemos hablado de Luis, que hoy hace un año que él hizo esa oración de fe. Luis estuvo bastante mal de salud con el COVID y él decidió hacer una oración para aceptar a Jesucristo como su Salvador. Y hoy se cumple un año. Justo haciendo el devocional yo anoto todo, porque y anoté ese día cuando lo fui a visitar y pude orar por él ahí en el hospital. Y bueno, lo tenemos acá, el Señor lo guardó. Él es un padre de familia con varios hijos, nietos, y cómo el Señor lo sostuvo y lo va sosteniendo hasta ahora. Le doy gracias también a Dios por su amistad, porque me abre la puerta de su casa, por Raquel, su esposa, todos los chicos, y que nos mantenemos en familia. Acuérdense que somos una familia, ese es nuestro sentido de pertenencia. No de sangre, sino compradas por la sangre más grande del mundo, la que es indestructible, la que no tiene ningún tipo de virus, que es la sangre de nuestro Señor Jesucristo. O Yeshua Mashiach, como le quieran decir, es Él. Es Él. Así que bueno, le damos gracias y dejo que cierre esta linda reunión de oración. Gracias por conectarte. Seguimos conectados. Tenemos el grupo de WhatsApp de la Iglesia del Prado para subir peticiones y agradecimientos. Y como siempre digo, tenemos un cuadernito acá de peticiones, pero tenemos una enciclopedia de agradecimientos. Esa es algo que puso el Señor en mi corazón. Si empezamos a buscar en nuestra memoria cuánto contestó el Señor, cuánto agradecimiento a Él, no nos alcanzarían una biblioteca gigante para poner todas las cosas contestadas. Así que bueno, les animo que busquen la presencia de Dios y les agradezco nuevamente por haberse conectado. Cierra la reunión Sandrita, no sé qué querrá decir y hacemos la oración final. Bueno, damos gracias a Dios, hermoso. La palabra de verdad que nos fortalece. Qué lindos. Vi que se repite varias veces la palabra familia. Pablo lo repitió. Y qué lindo pertenecer a la familia de Cristo. Donde nos falta, a lo mejor nos falta un abuelo, a lo mejor nos falta un tío, pero el Señor siempre, de una u otra manera, en la familia de Cristo nos da lo que necesitamos también emocionalmente. Así que miren lo bueno que es el Señor, que nos arma toda una familia en el Espíritu, ¿no? Y nunca nos deja solos. De una u otra manera siempre estamos primeramente acompañados por Él, pero siempre pone a alguien donde nos va a acompañar o nos va a dar un consejo o nos va a prestar el hombro cuando estamos medios así apapuchados. El Señor es grande y maravilloso. Vamos a orar para darle gracias al Señor por esta reunión y esta palabra. Padre, en el nombre poderoso de Jesús te damos gracias. Gracias porque nos pudimos ver, nos pudimos reunir, Señor, a través de este medio, pero tu presencia y tu Espíritu Santo no tiene límites y lo podemos sentir, lo podemos palpar, Señor, porque tú estás presente.
Amén. Tu promesa sigue siendo real y vigente a través aún de este medio que es cibernético. Señor, donde 2 o 3 están, tú estás en el medio. Te damos gracias, Padre, por la palabra que le diste a Pablo para que nos compartiera. Gracias, Señor, porque a través de las oraciones y de las adoraciones hemos sentido que nuestra alma se ha refrescado, Señor. Hemos bebido de ti, hemos tomado de tu presencia y de tu espíritu y de tu palabra. Y podemos, Señor, decir que hasta aquí nos has ayudado y nos vas a seguir ayudando, porque tú no menguas, tú eres el mismo ayer, hoy y por siempre. Y te damos gloria y te damos honra solo a ti, Señor. Así Bendito Dios. Gracias, Padre. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, chicos, Dios los bendiga.